Bueno, muy buenas tardes, María Camila, Pedro. Hoy es viernes 4 de octubre. Estamos en un nuevo encuentro sincrónico del curso de módulos y paradigmas de programación para el doctorado y la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Valle, semestre 2024-2. Bueno, muchachos, el módulo en el que estamos ahora es el módulo de concurrencia declarativa. Les voy a compartir mi pantalla para que alrededor de lo que ustedes han visto en los videos, pues me hagan todas las preguntas que tengan a hacerme para aclarar sus dudas, sus cosas, o cómo funciona OZ, todas cosas. Entonces, escucho sus inquietudes. ¿Ya tienen una lista de inquietudes? No, profe, sí, a mí me ha costado mucho con el show. Pues ella me ha ayudado una parte, ¿no? Con la de meterme en OS y buscar el emulador. Uh-huh. Pero cuando creo los hilos, y por ejemplo, hay una opción ahí en el taller donde uno le tiene que colocar como un wait, esperar, pues yo le coloco y él no espera. Entonces no sé por qué no me funciona. ¿Cómo así que él no espera? Se supone que cuando uno crea los hilos, entonces al utilizar el show al final, entonces si no se ha creado, él no va a mostrar nada. Simplemente dice que aceptado, aceptado, ¿no? En el emulador. Pero por ejemplo, cuando dice ahí que hay una opción de decir wait, esperar las variables, ¿cierto? Y él debería esperar antes de, o sea, esperar que se generen o que se llenen y luego mostrar con el show. Pero, Mm, pero raro porque no me deja. bueno, Voy, voy a, voy a buscar un momentico, profe, y ya le muestro si quiere de pronto con voy a el... compartir, sí, Sí, entonces espera un segundito, es que como... pero, pero entonces lo primero y muy importante que hay que entender con la pregunta que me haces es que la concurrencia la concurrencia declarativa tiene algo muy particular con respecto a la concurrencia en general, que ustedes, digamos, ¿ustedes programan en Python o en qué es que programan ustedes? Y en Python, profe. Y Yo en María Python Camila, también. Python también. ¿Y han usado alguna vez hilos? No, profe. No, señor. Nunca. Ah, bueno. Bueno, si usaran hilos en Python tendrían un problema muy serio de no determinismo que el programador debería gestionar. Entonces, la ventaja de la concurrencia declarativa es que el programador no tiene que gestionar nada para que el no determinismo no le haga daño. Pero entonces quiero que tengan claro por qué el no determinismo no hace daño en concurrencia declarativa. ¿O qué significa eso, mejor dicho? Eh, digamos que si ustedes tienen un programa declarativo que genera los números entre L y H, esa es una función que genera los números entre L y H. Lo invocan una vez para generar los números entre 1 y 10. Hacen un map para coger esa lista y volverla a multiplicarla, volver a la lista al cuadrado, digamos, y ejecutamos eso. Yo creo que los ejemplos están en los videos, pero quiero mostrarles eh, para ver si entendieron bien eso. Voy a trabajar aquí. Entonces, si uno se copia esto,
Listo, entonces esa función va a generar los números desde L hasta H. La voy a correr ese pedacito. Él simplemente la compiló y dijo que ya la entendió. Ahora voy a generar aquí los números desde 1 hasta 10. Luego en YS voy a calcular los cuadrados de esos números y luego los voy a mostrar en el browser. Entonces, me faltó declarar estas variables. Pones aquí unas XS, YS. Voy a volver a correr eso. Ahora sí va a correr esto sin problema. Y entonces él debería desplegar el browser con los cuadrados de esos 10 números. ¿Listo? Si yo, ese es el declarativo normal. Si yo lo vuelvo concurrente, es decir, que en lugar... ¿Ahí alcanzan a ver lo que estoy mostrando? Sí. Es decir, sí, señor, que en lugar de generar primero esto y luego esto, en un hilo genero las, ¿cómo se llama? Las XS, y en otro hilo hago el map. En otro hilo hago el map. Entonces, pongamos aquí el browser para que se vea. Entonces, ¿cómo se ejecuta esto? Vamos a ver la diferencia. Control F. No vieron ninguna diferencia, ¿cierto? Como que pasó lo mismo. Entonces, esa es lo que llaman concurrencia. Entonces, pero aquí había dos hilos. Aquí hay un hilo que se creó aquí y otro hilo que se creó acá. Y sin embargo, ustedes vieron que el programa hace lo mismo, ¿no? Al ponerlo en hilos. Entonces, cuando uno tiene concurrencia, entonces cuando uno tiene concurrencia no declarativa, concurrencia significa que hay hilos. Y los hilos, pues ya vieron, es como un programa que se corre en otra pila. Y entonces lo que significa concurrencia es que lo que significa concurrencia declarativa es que a pesar de poner eso en varios hilos, al final el resultado es el mismo. Y eso es porque la concurrencia es declarativa, pero no es porque no haya no determinismo, porque realmente las cosas sí están corriendo. Ustedes no saben, como esto están corriendo en dos hilos, ¿cierto? Ustedes no saben en qué orden se fueron generando le fue dando la mano a cada uno de esos hilos. Estos hilos tenían que generar los números del 1 al 10 y luego el otro hilo tenía que generar los cuadrados. Pero ustedes casi no se dieron cuenta de en qué orden se iban generando las cosas. Puede ser que él haya generado 5 números aquí y luego digo, ya llevo mucho tiempo generando esos 5 números porque fíjate, aquí pusimos un delay. Y entonces haya decidido empezar a generarlos de aquí y dijo, ya toca parar, y fue a generarlos de aquí a cabo y tal. Y eso lo pudo hacer en cualquier orden. O pudo haber generado todos estos primero y luego todos estos. O sea, cualquiera de esas ejecuciones es posible. Porque la semántica
de la concurrencia declarativa es una semántica de intercalación. ¿Qué significa de intercalación? Que los hilos que estén ejecutándose al tiempo, como ellos hacen cosas y no necesariamente hay procesadores para cada uno de los hilos, podría tener 50 hilos ejecutándose al tiempo y tengo solamente 4 procesadores en mi equipo, cosas de estilo, 4 núcleos. Entonces es imposible que los 24 corran al tiempo realmente. Entonces, para dar esa sensación de que todo corre concurrentemente, la semántica que se implementa se llama semántica de intercalación. Y la semántica de intercalación lo que dice es que si hay 2 o más hilos ejecutables en un momento dado solo se ejecuta un pedacito de uno y luego se ejecuta un pedacito del otro, luego un pedacito del otro, y hay un planificador que es el que decide cuándo le va dando la mano a los hilos. Y entonces usted como programador no sabe si su hilo, de qué manera se va a intercalar su hilo con el de los otros. Lo importante de la concurrencia declarativa es que no importa cómo se intercale un hilo con otro, el resultado al final siempre es el mismo. Y a eso es a lo que se llama no determinismo no observable, que usted ve el resultado y usted no sabe en qué orden se intercalaron los hilos. Usted no puede del resultado deducir en qué orden se intercalaron los hilos. Eso se llama no determinismo no observable. ¿Qué tiene de bueno eso? Que quiere decir que usted puede concurrentizar lo que quiera de su programa y el resultado va a ser el mismo. Poner en un hilo cualquier parte de su programa y el resultado va a ser el mismo. Eso no pasa si usted escribiera en Python los programas y usara hilos, porque en Python las variables no son declarativas. Cuando las variables no son declarativas, entonces puede dar lugar a no determinismos que le hacen daño al proceso de programación, y si el no determinismo se da de una manera, el resultado es uno, y si se da de otra manera, el resultado es otro. Entonces, como cuando eso sucede, se llama no determinismo observable, porque del resultado yo sé en qué orden se hicieron las cosas. ¿A qué viene todo eso? La pregunta de Pedro es que el show. El show es una funcionalidad no declarativa que los pongo a usar para que traten de ver el no determinismo que hay detrás de estas ejecuciones. Entonces, el browse no me permitiría ver nada de eso porque el browse es una operación declarativa. Entonces el browse, hasta que no tiene cuál es la variable, no la muestra, él no logra meterse entre las ejecuciones. El show es una instrucción que se entromete en la ejecución, y cuando yo lo ejecuto muestra lo que llevaba en ese momento, pero no queda ligado a la variable ni nada de esas cosas, sino que muestra lo que había en ese momento. Entonces el show no lo inventamos o lo usamos para tratar de que ustedes puedan ver que realmente hay un no determinismo debajo, que no se puede observar porque no se pueden usar cosas como show o como esas cosas para observarlo. Lo estamos usando para que observen que hay un no determinismo, pero que ese no determinismo no afecta el resultado del cálculo finalmente. Ese es el objetivo del show. Ahora, si quiere mostrarme su problema, Pedro. Listo, profe. Pues ese es un punto del taller, no importa, profe, ¿o qué? No, no importa, muéstrame. El objetivo de aprender o no. Sí, señor. O usted no quiere que María Camila aprenda. No, sí, claro. Uy, Pedro. Profe, pues el enunciado original también funciona con la función de map. Aparece, se supone que hay que colocar, declarar L1, L2, L4, un L1 que ya es fijo. Esto fue un ensayo que hice acá, pero pues esto no funcionó. Sí, eso no va a funcionar, ¿sí? Sí, ese pues ahí no. Sí. Entonces aquí el problema que debe estar teniendo usted es cuál es la semántica del wait. Sí. ¿Cuál es la semántica del wait, según tú? Pues yo leí en el libro que wait se especifica para decir, o sea, que espere hasta que esta variable exista. En este caso el de 2, el No, de hasta que esté 3. ligada. Eso, hasta que esté ligada. Ah, sí, entonces espérese un segundo. Deje de compartir ahí un segundo y yo comparto aquí una cosa. Listo, bro.
Ahí ya estoy compartiendo. Y entonces vamos a hacer aquí algo. Vamos a eso, vamos a declarar una variable L. Vamos a eso. Vamos a lanzar un wait L. Y luego del wait L voy a escribir un browse. Voy a poner aquí wait listo. Voy a imprimir un átomo que dice que ya el wait está listo, ya ejecutó. ¿Sí? Entonces, y voy a correr estas cosas. O sea, como que después de que se ejecute el wait, que termine el wait, va a ejecutarse este de abajo, porque eso es secuencial. Ahí no hay concurrencia en ninguna clase. ¿Listo? Sí. Ahí estoy usando, y aquí no ha salido wait listo para nada, en ninguna parte. ¿Cierto? Porque L no ha sido ligada. Pero ahora voy a ligar L. Voy a decir que L se va a ligar con la lista que empieza por 1 y continúa. Espera, voy a crear L2 y voy a decir que L es la lista que empieza por 1 y continúa por L2. ¿Cierto? L no va a estar terminada porque L2 todavía no he dicho qué es. ¿Estamos? Sí. Pero apenas yo declaré a L así, yo hubiera esperado. Ahora voy a hacerle aquí un, ¿cómo se llama? Voy a hacer aquí un L2 igual nil para que la lista termine. Control L. Y yo no sé por qué no escribió, no sé por qué no ha escrito wait listo. Lo que quería mostrarles, un tipo browse L. Vamos a ejecutar esa línea. ¿Sí? O sea, L ya está ligado y todo. No entendí por qué no escribió esto. ¿Escribió o no escribió? O sea, yo entiendo que él se hubiera quedado detenido aquí hasta que él estuviera ligada. Vamos a hacer otra prueba. Voy a volver a empezar. Pero voy a hacer un browse L antes de eso para poder ver cómo es que le pasa a él. Entonces voy a volver a declarar L, browse L, browse, wait, listo. Corro ese pedacito. Entonces él ya dijo L, pero L no tiene nada. Después viene el wait L y después viene el browse, wait, listo, pero wait, listo no lo puede ejecutar porque wait L está esperando, él lo tiene retenido allá. Por otro lado voy a hacer esto mismo que hice ahorita. L igual a 1 con L2. Vuelvo, insisto, que no entiendo por qué el browse no me... que estoy haciendo mal. No entiendo por qué el browse tampoco me actualizó el L. No entiendo por qué el browse no muestra la L si L ya fue actualizada. ¿Será porque él colocó wait listo? No, wait listo sí estaba ligado con L. No, wait listo es un...
mire, si yo corro wait listo solito, allá escribe wait listo. Es decir, es un átomo. ¿Y cómo hago yo para que ese wait L solo esté ligado con ese browser? No, lo que pasa es que van en Exacto. orden. Estoy ejecutando esto secuencialmente. Ya, bro. Entonces quiere decir que él no puede ejecutar este hasta que no haya terminado este. Ya entendí, bro. O todo lo que esté abajo, ok. Hasta que no haya terminado ese. Digamos que como yo cogí el programa fue este, quiere decir que él está ejecutando eso en un solo hilo. Crea la L, hace el browse L, luego hace wait L y luego hace browse wait listo. Pero como wait L se queda esperando, entonces hasta que wait L no deje de esperar, él no va a escribir browse wait listo. Pero lo que estaremos percibiendo es que pareciera que L nunca ha dejado de esperar. O sea, la semántica del wait está mal entendida. Entonces, verá. O sea, lo que ha debido pasar en mi concepto es, mire, pongámosle aquí L igual 5. Y entonces si yo hago esto así, pues él debería escribir el wait listo porque pues porque ya cuando L se liga, el wait debería despertar la variable. A mí ayer me funcionó con un local, pero yo no sé por qué lo dañé. Lo volví a recuperar y lo intenté recuperar y no me. No, Pero espérese, wait. Ay, ¿por qué no está funcionando? Wait. ¿Por qué no? Un segundo voy a buscar aquí. En los recursos. Wait. Se bloquea hasta que X sea ligada. Esa es su semántica. Porque si yo la ligo, no entiendo qué está sucediendo. Voy a ponerla ligada desde el principio. Ahí sí la escribió. Pero si yo la ligo, acá, no, bruto. Ya sé qué está pasando. No, si yo corro esto así, pues obviamente, no, ya sé qué está pasando. Ya les voy a explicar. Si yo corro esto así, pues él escribe esto y no escribe más, porque él se quedó esperando aquí y estos están en el mismo hilo. Entonces él no ejecuta hasta que no acabe este. Entonces, para que el wait funcione, necesito tener un hilo que me haga esto. O sea, necesito tener esto, ejecutar esto en otro hilo. Entonces, apenas lo ejecute, pum, ahí se escribe 5 y wait listo. Bueno, entonces voy a volver a rehacer lo que
lo que... Listo. Entonces voy a ver a rehacer lo que tenía. ¿Sí vio lo que pasó ahí, no? Sí, profe. Voy a volver. Sí, Voy a volver. Browse, L, wait, listo. Quiere que, o sea, voy a ejecutar esto y esto de nuevo va a pasar lo mismo que ha pasado hasta ahora. Trata de poner L, pero no pone más y quedó detenido aquí. Ahora, por otro lado, pues eso fue lo que dice. Por otro lado, voy a ponerle a L algo. Voy a ponerle a L algo. Punto control F. Es que no sé por qué se queda en el mismo hilo. Un segundo. Voy a hacer esto en otro hilo. En otro hilo. Voy a hacer un hilo. A ver, voy a crear L. Luego voy a crear un hilo. Un hilo en el cual voy a hacer browse. Voy a quedar esperando. Voy a hacer esto. Y otro hilo en el que a L lo asocio con 1 cons L2. Paso aquí. No sé qué me pasó aquí. Segundo, que no sé qué le pasó a esta cosa. hoy está rebelde, profe. No, es que no, pero ya va a funcionar, ya va a funcionar. Es que necesito que quede claro ese asunto del, ah, del show y del wait. Ya, a ver. Realmente no sé qué le pasa a esta cosa. No sé por qué se murió esa cosa. Mm, ujú.
Vamos a empezar. La de una listica. Browse L. Vamos a ir por pedacitos. Pongo a correr esto. Y entonces no ha imprimido nada. Luego si le hacemos L igual algo, simplemente él lo va a imprimir allá. Listo. Pues vamos a volver a empezar. Vamos a quitar esto. No le voy a hacer L igual algo. Voy a hacer wait L. Y en un hilo aparte le voy a poner, lo voy a poner a esperar. Para esperar lo que hacemos un delay, ¿cierto? Y le voy a poner aquí 5 segundos. Luego si L lo hago 5, luego le hago Enter. Y entonces aquí van a ver, ya sé cuál es el problema. Sí, que este hilo no alcanza, que este hilo se va a ejecutar después del wait, y como no sale del wait, no alcanza a ejecutar este hilo. Entonces, voy a poner este hilo. Voy a poner aquí a hacer un hilo. Que dentro de 5 segundos ponga L igual 5. Pero eso está en un hilo. Entonces, se va a demorar 5 segundos en poner L igual 5. Y cuando él empezó a ejecutar allá, él ya puede ejecutar este wait L. Y aquí me faltaba un browse. Era para que ustedes se den cuenta bien. Browse. Esperando. L, eso es un átomo. Que a mí me gusta imprimir átomos para no tener que ponerme a poner nada después de horas. Luego el wait. Y luego browse. Acabó. Bueno, wait, listo. Wait, listo. Vamos a ver si pasa lo que yo creo que vaya a pasar. Pues pongamos atención aquí en el browser, el L y control punto, control R. Entonces, Tim, esperando que esté listo, dan los 5 segundos pasando. Pasaron los 5 segundos, entonces L ya quedó con un valor y entonces por eso el wait listo salió. O sea, wait listo solo salió después de que wait L se ejecutó. Y wait L se ejecuta después de que L está ligado. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ahora supongamos que yo no lo ligo a 5, sino que lo ligo a 3, a una lista que empieza por 3 y que continúa por algo que no lo ligo todavía. Yo voy a poner aquí 3 con L2. Y voy a quedar aquí L2. Entonces, parecido al otro, solo que no lo ligo a 5, que es un valor terminado. O sea, uno diría L ya está terminada. En cambio aquí 3 cons L2, uno diría L no está terminada porque le falta saber quién es L2. ¿De acuerdo? Y entonces miren lo que sucede. Voy a volver a ejecutar también. Tin. Entonces dijo lo mismo, esperando L. En 5 segundos le pone el 3. Ay, sí. Ya escribió el wait listo, ¿sí vieron? O sea que para él, a pesar de que L no está terminada, el wait ya terminó. O sea que el wait considera que L ya fue ligada. Entonces, ¿qué te está pasando? Vuelve a compartirme tu ejemplo. Listo, bro. Que creo que ahora sí pude llegar a donde quería llegar. Pues yo me puse a hacer ensayos y a quitar estos dos, pero no. Bueno, Entonces, mentiras funcionaría, ¿no? entonces mira lo que, no, déjalo. ¿Qué es lo que te está pasando? Uh-huh. Lo que te está pasando es que tú tenías ahí un wait, no, es que ¿dónde tenías el wait? Bueno, wait L2, exacto. Uh-huh. Entonces tú esperarías que solo
mostrar a L2 después de que wait terminara. Y entonces mostrará a L2 terminado, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y qué te está sucediendo? Que no está mostrando terminado. Claro que el wait como que no espera, no hace, no obliga a que espere a que L2 esté asignado, sino que simplemente el show dice como que sí. Dice Por como eso, que, o sea, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Realmente, ¿qué mostró? ¿Qué terminó mostrando? aquí optimizado, optimizado. Eso. Entonces, L2 es un map. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Digamos, ponle, ¿qué pasa si pones el delay 200 después y no antes? ¿A quién está? Ah, Sí, ya. después y no antes. Ah, no, porque entonces no sería función. No, tienes que dejarlo ahí. Es que si lo pones después no sería función. El E1 es una función que devuelve. O colocarlo aquí antes del L2, de la asignación del L2, ¿no? No, o sea, lo que quiero es que alcance. Quítale el delay 200 por ahora. Listo, y córrelo. Ah, bueno, ahí sí. Bueno, eso. Entonces, eh, pero precisamente lo que quería era que entonces, es que el 200 ya sé qué es lo que hace. No, entonces ponle delay 100 o delay 50. Vamos a ver cuál me funciona. Delay 50 aquí. Eh, No, él dice optimizado, como si no pudiera terminar. Tan raro. entonces, delay 10. No, 5. con cualquier delay como que falla. 1. ¿Uno? No, No, falla, no falla, no falla. Es que sino que se retrasa, ¿no? yo le voy a decir lo que está funcionando, lo que está pasando. No, y si no le pone delay, sí alcanza. Sí, sin el delay, sí. Sí, él alcanza ahí como a calcularlo, lo espera y lo muestra, ¿no? Ok, entonces lo que está pasando, o sea, lo que está pasando es que eh, o sea, lo que está pasando es que sí se está ejecutando ese mapa, pero apenas él calcula el primero del map, digamos, la lista era 1, 2, 3, apenas calcula el uno, para él el wait ya terminó. Porque no importa Ah, que no haya ya, terminado la ya. lista, no importa que no haya terminado la lista, ya lo ligó una vez, como le mostré en el ejemplo que yo le mostré ahorita. Ah, sí, porque solo con uno que haya ya, ¿no? Exacto, entonces ese wait no va a esperar que la lista esté terminada para que él, por eso no sirve ese wait. Porque wait L no espera que la lista esté terminada, no, espera que la variable haya sido asignada. Y si ya la asignó una vez, así sea una cosa que no es que es parcial, para él ya la asignó, entonces el wait terminó. Entonces, si uno, ese weight lo pone en un hilo, ¿o qué? No. No, entonces ese wait no sirve con el E2, porque el E2, Se va eh, cambiando. el E2, mientras se va calculando, él ya va a decir que sí. Entonces usted necesita es un wait que no lo deje pasar hasta que no termine el hilo, hasta que no termine el hilo de ejecutarse, porque ahí lo está dejando pasar antes de que termine de ejecutarse, porque el wait de L2 no lo va a hacer esperar eso. Entonces, ¿qué hace esperar un wait? Un wait va a esperar porque la variable está ligada, entonces necesitas inventarse un mecanismo de ligar alguna variable cuando terminen los hilos para que ahí sí él escriba, para Ah, que bueno. sí él pase al show, pero no ligar las listas porque las listas van a estar ligadas. Mucho. Él, cuando el wait, él dice, no, yo ya wait desde el principio estoy, mucho, apenas me pone un elemento ya la lista quedó ligada. Entonces para él, cuando va a hacer el show, todavía no ha terminado el trabajo y usted quería que lo pusiera cuando estuviera terminado el trabajo. Quiere decir que ese wait no está esperando a que el trabajo termine.
Entonces, aquí podría decir como un wait de L2, pero con la cola, que esté ligada a la Pero cola. igual le va a pasar, apenas la cola le ligue uno de la cola, ya va a quedar que sí, y si la cola era una cola larga, no va a terminar. Ah, bueno, mire, espero Claro, el primero. porque el primero Claro, no, porque hizo el wait for el segundo, entonces tuvo que claro. tener el primero. Ya entendí, profe. Pero el segundo, para él quedó listo cuando, Cuando el primero ya estuvo con o sea, algo, ¿no? ya estaba, lo que pasa es que cuando él dijo el show, el weight, él ya empezó a asignar, le puedo asegurar. Entonces, lo que pasa es que lo hace muy rápido, no vamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ahí, de este ejercicio? Es que usted mire qué variable declarativa tendría que poner dónde para que usted con un weight pueda esperar a que los hilos terminen. Entonces, grosso modo, idea, van a tener que ponerle algo a cada hilo cuando terminen para poder controlar eso. O sea, no puede dejar el hilo tal cual está, tiene que cambiarle algo a cada hilo. Bueno, listo, profe. ¿De acuerdo? Entendí. Sí, señor. Listo, profe. María Camila. Claro, profe, claro. Bien. Entonces, ¿por qué llegamos allá? Porque tú me preguntaste por el weight y entonces yo les conté que era muy importante saber que había un no determinismo. Como ven, hay un no determinismo que es no observable y la única manera de observarlo es con una función, con una cosa que no es declarativa. El show no es declarativo, no es para que lo vuelvan a usar, es solo para usarlo en estos ejercicios para ver qué es lo que está sucediendo, pero no es para que lo estén usando, no lo vayan a cambiar por el browse, no, browse es una declaración es una declaración declarativa. El show no es declarativo. El browse interfiere por allá abajo, el show, el browse no. Entonces, usen solo el browse, no vayan a usar otra cosa para concurrencia declarativa. Solo en este ejercicio que les piden usar el show, ¿listo? Bueno, los que les piden usar el show. Sí, señor. Bien, ¿qué más inquietudes hay sobre la concurrencia declarativa? Entonces, yo les estaba diciendo, es muy importante entender qué es lo que significa no determinismo no observable. ¿Eso quedó claro? Pueden decir que no, o pueden decir que sí, como quieran. No, sí, profe, sí. María Camila también. Sí, señor. Bueno, ¿qué quería decirles yo? Grosso modo, eso. Que lo que sucede, lo que va a suceder ahora, eso. Lo que va a suceder ahora es que yo empiezo con mi programa original, pero cuando mi programa original dice que hay un hilo, entonces el programa original continúa con las otras instrucciones. O sea, primero crea el hilo y ahora hay como dos hilos funcionando. Lo que faltaba de aquí y este nuevo hilo. Entonces ahora hay dos hilos. Profe, está compartiendo, qué pena, es que como yo No estoy ha compartido, qué pena, profe. No, no, señor. bueno, siquiera me preguntaron, pero no me he dado cuenta. Ahí estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces lo que le estaba diciendo es que cuando un programa empieza, él al principio no sabe si hay hilos, no, hay un programa. Empieza a ejecutarse hasta que, y va secuencialmente, hasta que encuentra el primer hilo, el primer thread. Cuando encuentra thread, entonces él tiene que crear un hilo con lo que hay allá adentro y el hilo, y aquí queda el hilo con lo que faltaba por hacer en el que yo venía. Los dos se siguen ejecutando al tiempo. Entonces ahora hay dos hilos. ¿Cuál hilo se ejecuta? Depende de si los hilos están ejecutables o no. Entonces, ¿qué significa que esté ejecutable? Que no dependa de un valor de una variable que no tenga, que la primera instrucción para ejecutar en el hilo no esté suspendida, sino que se pueda ejecutar. Entonces, si esta se puede ejecutar, esta se puede ejecutar, él podría decidir ejecutar, el planificador decide ejecutar este, o el planificador decide dar la mano a este,
El planificador es el que decide eso, no uno como programador. Eso quiere decir que cuando yo voy a dibujar cómo se puede ejecutar este programa, esta podría ser una ejecución. Primero la instrucción A, luego la instrucción 1, seguida de la 2, seguida de la B, seguida de la C. Esa es una ejecución posible. Pero otra ejecución posible es la A primero, luego la 1, luego la B, luego la 2 y luego la C. ¿Por qué? ¿Por qué puedo ejecutar la 1? Porque la 1 es la que sigue después es la primera de aquí. ¿Por qué puedo ejecutar la B? Porque es la que sigue de aquí. ¿Cuál puedo ejecutar después? ¿La 2 o la C? Entonces ejecutó la 2 o ejecutó la C. Pero aquí, por ejemplo, ejecutó primero la B y luego la 1, y luego la 2 y luego la C. O aquí, por ejemplo, ejecutó primero la B y luego la C y luego la 1 y luego la 2. Cualquiera de estas ejecuciones es correcta. Es posible y es correcta. ¿Cuál es la que va el computador a ejecutar? Usted no sabe. Perdón. Usted no sabe, y como no sabe, usted no puede confiar en que el resultado de su computación dependa de, dependa de cómo se ejecutan los hilos. Porque si su resultado de su computación depende de cómo se ejecutan los hilos, si se ejecutan de una manera da 1 y se ejecutan de otra manera da 2, entonces al final el resultado le va a permitir observar en qué orden se ejecutaron los hilos. Entonces sería un no determinismo observable, el cual no es deseable. ¿Por qué no es deseable? Porque quiere decir que mi computación no siempre da lo mismo. ¿Cuál no determinismo es deseable? El no determinismo no observable, porque con lo que resultado yo no sé en qué orden se ejecutaron las cosas. Entonces quiere decir que no importa por dónde se haya venido, el resultado fue el mismo. Y esos son los programas que yo quiero hacer, programas que yo sepa que van a dar lo mismo independientemente de por dónde se ejecuten, en qué orden ejecuten los hilos. Esa es una gran propiedad de la programación concurrente declarativa que se pierde en la concurrencia con estado. Entonces, como se pierde la concurrencia con el estado, el programador es responsable de coordinar las cosas allá para que no vayan a producir daños. En cambio, en concurrencia declarativa, como el programador dice, esto me calcula x al cuadrado y no importa por dónde lo haya hecho, calculo x al cuadrado, entonces él puede estar seguro que una vez termina su computación, tiene x al cuadrado y continúa con otra cosa. En cambio, por el otro lado, no, a veces tengo uno, a veces tengo otro resultado y entonces el programador va a tener que hacer mucha tarea para poder manejar la concurrencia, para poder gestionar la concurrencia. Entonces, esta es una propiedad muy importante de la concurrencia, por eso se llama concurrencia declarativa. ¿Qué es la concurrencia? Entonces, bueno, eso es lo primero importante. Ahora, ¿qué hay de nuevo? Que mi máquina abstracta ya no tiene solamente, mi máquina abstracta ya no tiene una sola pila, sino que tiene varias pilas ejecutándose al tiempo, varias. ¿Y qué me crea una nueva pila? La instrucción thread. Si la primera instrucción que hay en la pila que voy a ejecutar no es thread, la ejecuto como antes. Pero si la primera ejecución es thread, eso me da lugar a una nueva pila de ejecución. Todas las que había, más una nueva pila. Y en esa nueva pila voy a ejecutar la declaración que hay dentro del hilo. O sea que tengo muchos programas ejecutándose al tiempo, concurrentemente. Esa es la única diferencia y la gran diferencia con el modelo declarativo. Que en el modelo declarativo había una sola pila de ejecución y en el modelo concurrente declarativo hay muchas pilas semánticas de ejecución. Y como esta es la única declaración nueva, entonces lo único que se dice es cómo se ejecuta esa instrucción y ya, y con eso ya tiene listo el modelo concurrente declarativo. Entonces, si eso quedó claro, después son técnicas de programación con hilos, la de, ¿cómo se llama? ¿Cómo hacer concurrente algo que no era concurrente? Este era un programa, es un programa como el que está en el ejercicio del taller para ver en qué orden se ejecutan los hilos. Aquí hay una versión concurrente de map, una versión concurrente de Fibonacci, y no importa que sea Fibonacci concurrente, el resultado va a ser Fibonacci. Usted no sabe en qué orden se ejecutan estos hilos, pero al final el resultado es el deseado.
porque finalmente cuando usted tiene, fíjese, y además que aquí hay cosas como que puedo sumar el resultado de un hilo con otra cosa, porque el hilo no es una cosa rara, el hilo al final es como una función de alto orden que devuelve algo. Es un ciudadano de alto orden, o sea, un hilo puedo inclusive almacenar y igual a 3 no sé qué, y lo que él devuelva es lo que va a quedar en y. ¿Listo? Esa es la semántica de los hilos. O sea, hay una sola nueva instrucción y una nueva semántica de cómo se crean los hilos, una nueva pilas. Ahora hay varias pilas semánticas al tiempo. Luego está lo de los flujos. Entonces, ¿qué es un flujo? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tengo concurrencia? Que puede pasar que una lista se empieza a llenar por pedacitos parcialmente y eso no me detiene el programa porque eso está en un hilo y en otro hilo voy haciendo otros cálculos y los voy haciendo a medida que me van llegando. Entonces, lo bueno de los hilos es que puedo sincronizar dos hilos por medio de una variable de flujo de datos, por eso se llaman variables de flujo de datos y por eso se llaman flujos. Los flujos son listas que tienen una cola sin ligar. Eso es un flujo. Un flujo es una lista que tiene una cola sin ligar. Y eso es bien importante porque vamos a sincronizar los hilos a través de flujos. Y entonces, el primer ejemplo que hay es de un productor consumidor, que le envía un flujo a y que lo consume y suma. Entonces, esto está en un hilo y esto está en otro hilo y este señor en este hilo está consumiendo y este señor en este hilo está generando. ¿Sí? Y la manera de poner dos hilos a funcionar es poner cada hilo, cada actor en un hilo. Aquí pongo el productor, aquí pongo el consumidor y entonces ellos están funcionando concurrentemente. Si por alguna razón el consumidor para un momentico, el consumidor va a tener que esperar que le llegue para seguir calculando. Esa es la manera de hacer concurrencia de productor-consumidor. Y hay más sofisticada que es productor, transductor. O sea, un productor solo produce, un consumidor solo consume y un transductor consume y produce. Como los filtros. Y hay un ejercicio en el taller que es parecido a esto, que es idéntico a esto, no me acuerdo. Pero digamos que es para que lo hagan funcionar. ¿Vieron este ejemplo, la criba de Eratóstenes? Ese es precioso. Sí, ese es precioso. Y también en el taller hay un ejercicio de hacerla funcionar. O sea, no solo que lo vean, sino que lo hagan para que funcione. Es una manera de generar todos los números primos. Eso es precioso. Aquí realmente no se generan todos los números primos, se generan los números primos que hay entre 2 y 10.000. En el taller se pide generar todos los números primos usando programación perezosa. Entonces, ya voy para allá. Entonces, ¿qué pasa cuando un flujo produce más rápido lo que el consumidor consume? Que el consumidor se va a atorar. ¿Qué pasa cuando un consumidor consume más rápido lo que el productor genera? Que se va a atascar y va a decir, no, pero no me llega nada, no me llega nada. Entonces, cuando uno necesita sincronizar el consumo, la velocidad de consumo con la velocidad de producción, y digamos la velocidad de producción es una, la velocidad de consumo es otra, entonces lo que se inventa es una memoria intermedia. Y la memoria intermedia, se inventa algo que es como una concurrencia dirigida por la demanda. Y entonces resulta que el productor no produce hasta que el consumidor no le pide, y el consumidor consume cuando todo lo que le va pidiendo al otro. Eso se llama pereza explícita, ¿cierto? Pero a veces uno necesita, digamos, uno no quiere que el consumidor esté directamente pidiendo al productor, sino que como que hace una bodega intermedia en la que el productor produce, en la bodega se almacenan unos de las cosas que produce y el consumidor las toma de la bodega. Y lo que sí puede pasar es que cada que el consumidor necesite, entonces va a encontrar en la bodega lo que necesita. Cada que el productor produzca, la bodega se lo va a recibir, pero la bodega le va a decir solo que produzca en la medida que ella quiere que le produzca. Entonces la bodega le va a decir, yo necesito 4 elementos, entonces produzcame 4.
y ahí no me produzca más. Cada que alguien le consume, él le pide al que le produzca. Cada que alguien le consume, él le pide al que le produzca. Y entonces él mantiene la memoria intermedia llena con 4 elementos o con el número de elementos que uno necesite, y el productor solo produce de a uno, de a uno, de a uno más a medida que le vayan consumiendo los de la memoria intermedia. O sea que siempre hay producto para todos, pero no hay producto desperdiciado producido en exceso cuando no se necesita. Y entonces eso llama una memoria intermedia. Va a ir un ejercicio en el taller para implementar una memoria intermedia, un código parecido a este, para hacer un intermedio entre un mesero que sirve cervezas y un consumidor que consume cervezas. ¿Listo? Más cosas que había aquí es lo de, y les voy contando porque es que en el quiz van a aparecer cosas de estas y todo, espero que lo tengan claro. No, como no me preguntan. Entonces, todo lo anterior era en un modelo que se llama ansioso. Ahora hay un modelo que se llama perezoso, que es concurrencia dirigida por la demanda. Y la cosa viene de, de no calcular lo que no se necesita. Entonces, el concepto más importante que hay allí es el de disparador por necesidad. Pero lo más importante lo que es más importante que entiendan es que crear un hilo es equivalente. Este también crea un hilo, solamente que este crea un hilo perezoso, mientras que este crea un hilo ansioso, un hilo que se ejecuta sin necesidad, ¿sí? Sin que haya necesidad. En cambio, el by need ejecuta un hilo cuando hay necesidad. Entonces, el concepto fundamental aquí es el concepto de disparador por necesidad. Entonces, esta declaración by need PDY tiene el mismo efecto que crear el hilo ejecute PDY. Es lo mismo que crear un hilo ejecutando PDY. Pero, ¿por qué no ejecuta? ¿Por qué no? Pero con una salvedad, es que no se planifica de la misma manera que se planificaban los hilos normales. Entonces, este hilo perezoso se planifica, uno había podido decir lazy thread PDY end para decir que era una manera de crear hilos perezosos, hubiera sido lo mismo que esto, solamente que aquí lo llaman disparador por necesidad. ¿Y qué es lo que hace eso? Ambas declaraciones invocan el procedimiento P en su propio hilo con argumento Y. La diferencia es que cuando se hace la invocación, cuando se ejecuta la invocación. Entonces, en thread PDY la ejecución se ejecutará siempre. En cambio, cuando usted dice by need PDY, el hilo no se ejecutará siempre, sino solo si alguien necesita el valor de Y. Y por eso se llama ejecución por necesidad, porque alguien necesita el valor de Y. ¿Y para qué sirvió eso? Para crear lo que llaman las funciones perezosas. Aquí está la semántica del disparador por necesidad. Entonces necesita crear una nueva memoria en la máquina abstracta, que es la memoria de los disparadores. ¿Sí? Entonces, él en alguna parte guarda las variables que son necesitadas, y cuando las necesitan, entonces dispara el hilo. Entonces, por eso llaman disparadores por necesidad, porque solo se dispara el hilo cuando la variable se necesita. ¿Sí? Entonces, crea un almacén de disparadores nuevo para poder guardar las variables que hay que disparar. Y en el almacén de disparadores, entonces guarda X y Y, o sea, Y la variable donde hay que guardar el flujo de datos, donde hay que guardar el resultado, y X que es el procedimiento que hay que ejecutar sobre Y. Eso lo guarda en un almacén de disparadores, y cuando alguien necesita Y, él va a buscar esa variable en el almacén de disparadores y ejecuta el hilo X de Y. ¿Cuándo lo ejecuta? Cuando la variable Y es necesitada. Si no, no lo ejecuta. Y después hay ejemplos. ¿Y para qué se usa eso? Para crear funciones perezosas. Entonces, en OZ hay una cosa que le puede poner uno lazy a una función, entonces se genera una función perezosa, pero detrás de eso realmente está esta función lazy. Lo que hace es esto, es una función común y corriente que creó por necesidad esta lista, solo por necesidad la crea. Entonces,
quiere decir que solo cuando alguien necesite algún valor de esa lista, él la va a crear, va por recursividad a llamar a esa misma, o sea, va a crear, el resto de la lista lo va a crear por necesidad, o sea, toda la lista se va a crear por necesidad. Y esa propiedad le da la capacidad de crear estructuras de datos infinitas, que es lo que hay aquí en este cuarto, que es técnica de programación perezosa. Entonces aquí muestran cómo funcionan los flujos perezosos, cómo funciona. Entonces hay un problema que se llama el problema de Hamming, que muestran cómo resolverlo, pero lo más interesante es, para mi gusto, es que después muestran cómo utilizar, cómo generar listas infinitas y cómo trabajar con listas infinitas. O sea, son listas infinitas, o sea, representadas de manera infinita con la pereza, representadas de manera finita, pero con la pereza. Y entonces esas listas se van generando y se van generando, y entonces pueden generar todos los primos, desde el 2 en adelante, todos, y puede mantenerlo en una lista sin tener que tenerlos explícitamente calculados. Ese ejercicio también está para el taller. Ya. Luego, las limitaciones, dice, pero a pesar de ser muy linda la programación declarativa, hay una gran limitación, y entonces la limitación también viene en el ejercicio. Se les dijo, hagan un ejercicio más o menos de productor-consumidor, y vean que es muy difícil hacer el productor consumidor, no, un ejercicio de cliente-servidor, y vean que es muy difícil hacer cliente-servidor, que es imposible hacer cliente-servidor bien en el modelo concurrente declarativo. Y entonces los dejamos con esa inquietud de que no pudieron hacerlo bien, que nos digan qué limitaciones se encontraron, eso está en el taller, y cuando veamos concurrencia por paso de mensajes, vamos a volver al mismo ejercicio, vamos a decir, ahora sí hagámoslo bien, y se van a dar cuenta lo fácil que fue hacerlo bien, pero que necesitaba un concepto adicional para poder hacer, pues, ¿cómo se llama? Cliente-servidor, para poder implementar cliente-servidor. O sea, es natural que el cliente-servidor sea concurrente, pero la concurrencia declarativa no es el paradigma natural para que pueda ser un buen cliente-servidor. Entonces, un buen cliente-servidor necesita otros conceptos que aquí todavía no tenemos, y entonces toca esperarnos para poder hacerlo. Más o menos. Sí, señor. Si tienen alguna inquietud, nos vamos al quiz. ¿Nos vamos para el quiz? Bueno, profe. Sí. Entonces, vámonos para el quiz. Por la, ya les mando por el chat cuál es el, entonces en el modelo de programación concurrente creativa en la actividad general de evaluación, ya les mando la clave del quiz. La clave del quiz.